Secuencia de ejercicios, muy bien. Habíamos estado desarrollando, ¿cierto?, el número 5 y vamos a ver cuánto sería el resultado para los siguientes. Ya, muy bien. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué podemos afirmar, ¿cierto?, para el siguiente ejercicio? Muy bien. Continuamos, ¿cierto?, con el desarrollo de los problemitas. Entonces sí se entendió, ¿cierto? Lo único que he realizado es aplicación de propiedad. 170, ¿cierto? Menos 70 entre 2 va a ser igual, en este caso, ¿cierto? Al ángulo Y. Muy bien. Va a ser igual al ángulo Y. Ahora sí, ¿cuánto sería, ¿cierto?, el resultado para el número 6 de la lista? Muy bien. Con ustedes el número 6. Vamos a ver, miren. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿cierto?, ¿qué podemos afirmar? Dice, o es centro, ¿cierto?, calcular el valor del ángulo X. Ya, muy bien. Entonces, a ver, si es centro, ¿cierto? Punto número 1. Aquí podemos observar, por ejemplo, ¿cierto?, del centro, ahí está, hacia los lados de la circunferencia, ¿cierto? ¿Cuánto es? Es el radio, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces ahora decimos lo siguiente. Entonces, como es el radio, ¿cierto? Ahí le agregamos, ahí está. Listo. Entonces, ahora sí, ¿cierto? Ya podemos completar. Si esos lados son iguales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el mismo radio, ¿cierto? Por ese motivo. Ya, muy bien. Ahora podemos afirmar lo siguiente, ¿cierto? Si esos dos laditos son iguales, miren. ¿Qué pasa si, por ejemplo, trazamos esa línea de allí, ¿cierto? Ya está. ¿Qué sucede en ese caso? Miren, ¿cierto? Podemos trazar, ahí está, completamos. ¿Sí? Tenemos un triángulo isósceles, ¿cierto? Recordamos lo siguiente, si en un triángulo isósceles trazamos, ¿cierto?, la altura, eso va a hacer que se divida en dos partes iguales, ¿cierto? Ya está. Por ese motivo, muy bien. Entonces, ahí es 150, ¿cierto? ¿Cuánto vale el arco de allí? Muy bien, ¿cuánto vale ese arco? A las ganadas en los comentarios, ¿cierto? ¿Cuánto vale ese arco, campeones y campeonas? A ver, miren, ese arco vale X, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahí le agregamos X. Y ahora el otro arco, ¿cierto? El más grande, ese arco de ahí será el doble, ¿cierto? Ese arco es el más grande que X. Entonces ahora podemos afirmar, por ejemplo, a 150 lo multiplicamos, ¿cierto?, por 2 para obtener todo ese arco de allí, ¿cierto? Muy bien. 150 por 2, ¿cuánto es? Es 300, ¿cierto? Ya está. Ahora sí, con seguridad, ¿cierto?, podemos afirmar que X más 300, ¿cierto?, ¿cuánto es? X más 300 será a toda la vuelta completa, ¿cierto?, que es 360 grados. Muy bien. Ahora sí, al 300, ¿cierto?, lo pasamos a ¿qué? El 300 pasa a restar, ¿cierto? Y en ese caso quedará 360, ¿cierto?, menos 300. Ahí ya les envío sus practiquitas, ¿cierto?, a quienes me lo están solicitando, no se preocupen. Ya, muy bien. Entonces, campeones y campeonas, en este caso, ¿cierto?, la respuesta X vale 60 grados, ¿cierto? Muy bien. Ya está, entonces esa es nuestra super respuesta, ¿cierto? Ahora sí pasamos al siguiente desafío. Muy bien. ¿Cuánto es el siguiente desafío? Vamos a ello. Entonces, si hay alguna preguntita, puede ser indicado, ¿cierto? Ya está. A ver, toca el número 7. A ver, profito, el número 7, vamos a ver. Dice, por ejemplo, ¿cierto? Si A y B son puntos de tangencia, profito, entonces la medida del ángulo, ¿cierto? Ahí es ángulo. APB es 200, ahí está. Ubicamos APB es 200 grados. Listo. Entonces podemos calcular X, ¿cierto? Ya está. Ahí también se aplica otra propiedad,
¿sí? ¿Recuerdan las propiedades de circunferencia? Muy bien. Entonces aplicamos, ¿cierto? Las propiedades. 100, sale 100. Muy bien, vamos a comprobar. Excelente. APB, ¿cierto? Vale 200. Te pregunto lo siguiente, mira, a 200, ¿cierto? Que es todo ese arco de ahí. Si todo ese arco vale 200, ¿cuánto le falta para 360? Le falta el arco AB, ¿cierto? Que es 160 grados. Muy bien. Ahora sí, ¿cierto? Podemos afirmar por propiedad que 160 más X va a ser igual a ¿qué? A 180, ¿cierto? Muy bien. Por lo tanto, el 160, ¿cierto? Lo pasamos a restar al 180 y nos queda de resultado 20 graditos. Muy bien. Ya está. Nuestra super respuesta en este caso es 20 graditos. Ya está. Muy bien, campeones y campeonas, pueden tomar sus apuntes, ¿cierto? Y pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien, profito, ya está. Ejercicio número 8. Claro, estos apuntes, ¿cierto? También les puedo pasar, ¿cierto? Para quienes deseen, muy bien. Ahí me lo solicitan nada más, muy bien. Y yo con mucho gusto, de forma gratuita, ¿cierto? Les envío allí los apuntes. A ver, vamos a ver. El arco AB, ¿cierto? Ese arco AB, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es su medida? ¿Cierto? Ese arco AB dice que es igual a 30 grados. Muy bien. Entonces el arco AB tiene como, ¿cierto? Medida 30 grados sexagesimales. Muy bien. Ahora sí podemos calcular el valor de X, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, profito, ahí es 30, ¿cierto? ¿Cuánto será el ángulo? Miren, DC. ¿Cuánto vale el arco, cierto? El arco DC, ¿cuánto es su medida? Ah, profito, ahí es X, ¿cierto? Ese X es un ángulo inscrito, entonces el arco DC es el doble de X. 2X, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profito, ahí me doy cuenta que hay un ángulo interior, por lo tanto, puedo considerar la aplicación de la propiedad. Muy bien. Entonces aplicamos la propiedad, ¿cierto? Y nos quedaría lo siguiente. 2X más 30, muy bien. 2X más 30 grados, ¿cierto? La suma de esos dos arcos, 2X más 30 grados dividido entre 2. Con eso vamos a obtener el ángulo interior, que en este caso es 90 grados, ¿cierto? Ya está. Listo, profito. Entonces el número 2 se pasa a multiplicar al 90 y nos queda 2X más 30 grados es 180, ¿cierto? Muy bien, profito. El 30, ¿cierto? Pasa a restar a 180 y nos queda 150, ¿cierto? Ya está. Profito. Entonces el número 2, ¿cierto? Pasa a dividir al 150 y nos queda 75, ¿cierto? Muy bien. La respuesta en este caso es 75. Muy bien, campeones y campeonas. Me parece excelente. Y pasamos al siguiente desafío. Muy bien, vamos a ver. Ya tomaron sus apuntes, ¿cierto? Ahí está. Estoy enviando el PDF también de forma gratuita, no se preocupen. Allá está. Claro, con sus anotes para quienes deseen, ¿cierto? Entonces, claro, ahí está. Desarrollamos el número 9 de la lista. Claro, si es un ángulo inscrito, ¿cierto? El arco que lo contiene, muy bien, es el doble, ¿cierto? Muy bien. Pasamos al número 9. Con ustedes, el número 9. Gracias, Alexia. Bendiciones, muchísimas gracias. A ver, ahora completamos el número 9. Miren, campeones, a ver, campeonas. 140, ¿cierto? Sería 140. ¿Cuánto le falta para 180? ¿Sí? ¿Cuánto le falta en ese caso? A 140, ¿cuánto le falta para 180? Le falta 40, ¿cierto? Muy bien.
Ya está, profito. Qué facilito, ¿cierto? Ya está. Entonces ahí es 2x, ¿cierto? El arco que lo contiene sería, ¿cierto? Por propiedad, ese arco de ahí, ¿cierto? Por propiedad, ¿qué es? El doble de x, ¿cierto? Es decir, 2x. Muy bien. Ahí está. Ese arquito, profesorcito, es 2x, ¿cierto? Vale 2x el arco PR. Muy bien. Una vez que hemos sabido eso, ¿cierto? Ahora sí podemos aplicar propiedad. Ah, profito. 40 más 2x, ¿cierto? 40 grados más 2x va a ser igual a 180 grados. Ahora sí, profito, el 40, ¿cierto? Pasa a restar al 180 y nos queda 2x es igual a 140, ¿cierto? Muy bien. Profito, el número 2, ¿cierto? Pasa a dividir al 140 y nos queda 70 grados. Muy bien. Listo, entonces me parece maravilloso, ¿cierto? Ahora sí, pasamos al siguiente desafío. Muy bien, bravo, profe. Ahí está. A ver, pasamos al siguiente ejercicio, el número 10. Vamos a ver, listo, profito. Bueno, el número 1 del bloque 2. Let's go, teacher, dice, excelente, muy bien. Esa es la actitud, ¿cierto? Esa es la actitud, muy bien. A ver, pasamos al número 1, ¿cierto? ¿Cuánto sería el resultado? En ese caso, para el ejercicio número 1. A ver, profito, A o B, ¿cierto? A o B dice que es 36. Ese ángulo de ahí, ¿cierto? Es 36 grados. Entonces, como es un ángulo central, ¿cierto? El arco. ¿Cuánto vale el arco? También vale 36, ¿cierto? 180 por propiedad, ¿cierto? Ahí lo tienen en su practiquita. Si no, no se preocupen, me lo pueden solicitar ahí para enviarles de forma gratuita. Ya, muy bien. Entonces, miren, ahí es 36, ¿cierto? El arco AB es 36. Ya está. Ahora sí, profito, me doy cuenta, ¿cierto? De que X es un ángulo inscrito. Por lo tanto, si a ese ángulo inscrito, ¿cierto? Lo multiplico por 2, voy a obtener 36, ¿cierto? Ah, profito, entonces 2x es igual a 36, ¿cierto? Al ángulo inscrito lo multiplico por 2 para obtener el arco AB por propiedad, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Entonces, el número 2, ¿cierto? Pasa a dividir y nos queda 18 grados, ¿cierto? Sí, se vienen más prácticas, por eso únanse al grupo, ¿cierto? Ahí me envía un mensajito para enviarles con mucho gusto de forma gratis el link del grupo, ¿cierto? Y la practiquita, muy bien. ¿Ya? ¿Listo? Campeonas, muy bien. Ya está. Muy bien, campeones. Ahora sí. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ah, ya, el número 2. Pasamos al ejercicio número 2. Ya está, muy bien. Listo, profito, el número 2. Vamos a desarrollar el problema número 2. A las ganadas en los comentarios. Muy bien, vamos a ver cuánto sería en ese caso, ¿cierto? El resultado. En ese caso, ¿cierto? Vamos a decir lo siguiente. Miren, AC, ¿cuánto vale AC? Ya, miren, AC, ¿cierto? Ese arco de ahí, ¿cierto? Es 3x, profito. Ya está. Y BD, ¿cierto? Ahí debe ser arco y arco, ¿cierto? La medida del arco BD, profito, es 7x, ¿cierto? Muy bien, 7x, ya está. Con esos datos, ¿cierto? Podemos calcular con mucha alegría el valor de x. Ya está. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿cierto? Decimos lo siguiente. Ese profito es un ángulo interior, ¿cierto? ¿Cuál es ese angulito de allí, ¿cierto? Ya está. ¿Cuánto vale ese angulito de ahí? El ángulo de color verde, a ver, a las ganadas, ¿cierto? En los comentarios. ¿Cuánto vale en ese caso? 100 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, con ese dato ya podemos calcular x, ¿cierto? Aplicamos propiedad. La suma de los arcos, ¿cierto?
entre 2 dividido entre 2, 3x más 7x, ¿cierto? Que sería, a ver, lo voy a escribir en ese caso, 3x más 7x dividido entre 2. Con eso vamos a poder obtener, ¿cierto? El resultado de 100, ¿cierto? El ángulo interior, que en ese caso vale 100. Muy bien. Ahora sí decimos 3x, ¿cierto? Más 7x, ¿cuánto es? 10x, ¿cierto? Ahora, profito, ¿cierto? El número 2 pasa a multiplicar al 100 y nos queda 200, ¿cierto? Ya está. Muy bien. Entonces ahora el 10, ¿cierto? Lo pasamos a dividir con mucha alegría al 200 y nos queda 20 grados, ¿cierto? Muy bien. La respuesta en este caso es 20 grados. Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Ya está. Entonces pueden tomar sus apuntes, ¿cierto? Y pasamos al siguiente desafío. Muy bien. Vamos a ver. Listo, profito. A ver. Pasamos al desafío, ¿cierto? El número 3. ¿Cuánto saldría el número 3? A las ganadas en los comentarios. A ver, podemos aplicar propiedad también, ¿cierto? Muy bien. Ya, entonces, aquí vamos a decir, a ver, ¿cuánto sale el 6? Yo le escribo los datos y ustedes ya han completado su desarrollo, ¿cierto? Muy bien. A ver, profito, CD, ¿cierto? Sería 80 grados la medida de ese arco, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profito, ahí decimos lo siguiente. 6x y 80, ¿cierto? Un ángulo X. Puedo aplicar propiedad con mucha alegría, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Entonces decimos 6x, ¿cierto? Le restamos, ¿cuánto? 80 graditos y lo dividimos entre 2, ¿cierto? Por propiedad. Sí, y eso va a dar como resultado el ángulo X, ¿cierto? Muy bien. El ángulo X, ¿ya está? Profito, ¿cierto? Al número 2 lo multiplicamos a X, ¿cierto? Entonces el 2 pasa a multiplicar al valor de X y me queda 6X menos 80 graditos, ¿cierto? Es 2X, ya está. Listo, profito, el 2X, ¿cierto? Pasa a restar. A ver, vamos a pasarlo a restar, ¿cierto? Y al 80 lo mandamos a sumar, ¿cierto? Pasa a sumar el número 80 y nos queda 4x es igual a 80, ¿cierto? El 4 pasa a dividir a 80 y ya tenemos nuestra super respuesta, ¿cierto? Que en este caso es 20 grados. Muy bien. Listo, campeones y campeonas, ¿cierto? Esa es nuestra super respuesta. Muy bien. Listo, profita, dice. Muy bien. Ahora sí pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a ver cuánto sale el ejercicio número 4 de la lista. Muy bien. A ver, profito, el número 4, ¿cierto? Desarrollamos el número 4. Ahí ve, nos dice, a ver, a las ganadas en los comentarios, ¿cierto? ¿Cómo sería el resultado? Envíame un mensajito, ¿cierto? A los que no tienen la práctica y si se incluyen al grupo mejor, ¿cierto? Porque ahí envío constantemente, voy a estar enviando más nuevas prácticas de forma gratuita, ¿cierto? Me envía un mensajito para enviarles el link. Muy bien. Ya, campeonas, a ver, listo. Muy bien, campeones, a ver. Seguimos, ¿cierto? La medida del arco AB nos dice que es 240 grados, ¿cierto? AB es 240 grados. Muy bien. Listo, profito. Ahora sí, ¿qué más, cierto? Puedo tener en cuenta. Vamos a calcular X. Ahora te pregunto una pregunta, mira. Ahí es 240, ¿cierto? ¿Cuánto vale, en ese caso, el valor del ángulo? Del ángulo AB, ¿cierto? Del arco AB. ¿Cuánto vale el arco AB? A ver, campeones. Está, campeonas, ¿cuánto vale el arco AB? Si toda la vuelta es 360, ¿cierto? El arco AB será 120 grados, ¿cierto? Muy bien. 120 grados. Ya, envíame un mensajito, ¿cierto? Para enviarles el link para que se puedan unir de forma gratuita.
al grupo, ¿cierto? Donde voy a enviar más practiquitas nuevas con teoría incluida, ¿ya? De forma gratuita, muy bien. Entonces, miren, 120 más X, ¿cierto? 120 grados más X es igual a 180 grados. Muy bien. Ahora sí, profito, ¿cierto? Recuerda, esto por propiedad. Ese ángulo, ¿cierto? Cuando es tangente, ahí está, punto de tangencia, podemos afirmar que ese ángulo, ¿cierto? 120 más X, la suma va a ser igual, ¿cierto? En este caso a 180 grados. Muy bien. Ahora sí el 120, ¿cierto? Pasa a restar a 180 y nos queda 60 grados. Muy bien. Listo, entonces, la respuesta es 60 grados. Muy bien. Ahí ya les estoy enviando el link, no se preocupen, campeonas, ¿cierto? Ahí ya les estoy enviando el link, campeones, muy bien. Porque ahorita estoy resolviendo, ¿cierto? Así que no se preocupen, sí, ahí ya sí o sí les estoy enviando el linkcito para que se puedan unir al grupo también. Muy bien. Con mucha alegría, ¿cierto? Ya está, de forma gratuita. Muy bien. Entonces ahora pasamos al número 5. ¿Cuánto sale el 5, cierto? En ese caso. Vamos a ver. A las ganadas en los comentarios, ¿cierto? Está facilito. Mira, no hay mucho dato. Podemos afirmar, ¿cierto? Que ese radio de ahí es igual a ese otro radio, ¿cierto? Son iguales, ¿cierto? Muy bien, son iguales, pero podemos afirmar también lo siguiente. Mira, X, ¿cierto? Es un ángulo central. Entonces, profito, ese arco, ¿cierto? Ese arco de ahí vale X también, ¿cierto? Ahí tenemos ángulo central. Entonces, ese arco vale X. Ya está. Caso muy distinto, ¿cierto? Sucede con el ángulo de 100 grados, porque es un ángulo inscrito, ¿cierto? Entonces, por ser ángulo inscrito, el arco que lo contiene, que en este caso es AC, todo ese arco es el doble del ángulo inscrito, ¿cierto? Por propiedad. Envíame mensajito para poder de forma gratuita enviarle el link, no se preocupe, ¿cierto? Ahí está. Muy bien, a ver, sí, ahí de forma, ya saben, muy bien. 100 por 2, sí, ahí me envió mensajito, muy bien. 100 por 2 es 200, ¿cierto? Que es todo el arco que está en pantallita, muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cierto? Podemos afirmar lo siguiente, inscrito cuando está al interior, ¿cierto? En este caso va hasta el otro lado, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? De la circunferencia, ¿ya? Inscrito principalmente, inscrito está al interior, ¿cierto? Y es formado por dos cuerdas, ¿cierto? Por dos cuerdas, muy bien. Ya está, entonces miren, AC vale 200, AB vale, ¿cierto? ¿Cuánto? X, ¿cierto? Muy bien, el arco AC. Entonces, profito, si yo lo sumo, ¿cierto? X más 200 grados, con eso voy a obtener 360, ¿cierto? Ya está, entonces le agregamos 360. Al 200, ¿cierto? Pasa a restar al 360 y en ese caso vamos a obtener 160 grados, ¿cierto? Muy bien. Listo, entonces nuestra super respuesta en este caso es 160 grados. Muy bien. Ahora sí pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien. Vamos a ver. Ejercicio número 6 de la lista. Nos dice, por ejemplo, ¿cierto? En el gráfico mostrado, P y T son puntos de tangencia. Calcular X, ¿cierto? Muy bien, vamos a calcular X en ese caso. A las ganadas en los comentarios. ¿Cuánto sale X? Profito, sale 45, ¿cierto? Muy bien, vamos a comprobar. Entonces miren, aquí tenemos cierto ángulo inscrito, el arco que lo contiene será el doble del ángulo inscrito, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profito, si ahí vale X, ¿cierto? El ángulo, en este caso el arco PT, será el doble de X, ¿cierto? Por propiedad de ángulo inscrito. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿cierto? El arco PT será
x multiplicado por 2. Ya está. Muy bien. Ahora sí que tenemos ese ángulo, ¿cierto? Ese arco. Podemos aplicar propiedad. La propiedad en este caso sería, ¿cierto? A 90 le sumamos 2x y vamos a obtener 180, ¿cierto? Siempre y cuando tengamos ahí rectas tangentes, ¿cierto? Esta recta tangente, línea tangente, ¿cierto? Ese segmento es tangente a la circunferencia y el otro segmento también, ¿cierto? Rectas tangentes. Muy bien. Listo, entonces. Ahora sí podemos seguir completando. ¿Ya? Entonces ahí es 90, ¿cierto? 2x, 90 más 2x por propiedad. Podemos afirmar, ¿cierto? Que es 180 grados. Muy bien. Entonces ahí al 90, ¿cierto? Pasa a restar al 180 y nos queda 90 grados, ¿cierto? Ya está. Ahora sí el número 2 pasa a dividir al 90 y nos queda 45, ¿cierto? Muy bien, nuestra super respuesta en este caso es 45 grados. Muy bien. Ahora sí, ¿cierto? Ya tomaron sus apuntes y pasamos al siguiente desafío. Muy bien, vamos a ello. Listo, profito. Pasamos al siguiente ejercicio, ¿cierto? El número 7. Vamos a ver, dice, si P y Q, ¿cierto? Son puntos de tangencia, calcular la medida del ángulo X. Ya está. A las ganadas en los comentarios, ¿cierto? Sale 55, profito. Ya, vamos a ver. Mira, aquí tenemos X, ¿cierto? Es un ángulo inscrito, ¿cierto? Inscrito, formado por dos cuerdas, ¿cierto? Ya está. Entonces ese ángulo inscrito, ¿cierto? Ahí están las dos cuerdas. Primera cuerda y segunda cuerda, ¿cierto? O primera cuerda y segunda cuerda es relativo, ¿cierto? Muy bien. Entonces ese ángulo inscrito, ¿cierto? Lo multiplicamos por 2 y nos va a dar el arco PQ, ¿cierto? Entonces PQ es el doble del ángulo inscrito, ¿cierto? Ahí está. PQ, profito, vale 2x, ¿cierto? 2x, muy bien. La medida del arco PQ. Ahora sí, vamos a aplicar propiedad. Por propiedad, ¿cierto? 2x más 70, ¿recuerdas? ¿Cierto? Pero recuerda, ¿cierto? Que la suma de esos dos angulitos es, en este caso, 180 grados, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, el 70, ¿cierto? Lo pasamos a restar y nos queda 110. Muy bien. ¿Cierto? Profito, el número 2 pasa a dividir al 110 y nos queda, ¿cuánto en ese caso? 55 grados, ¿cierto? Muy bien. Nuestra super respuesta en este caso es 55 grados, ¿cierto? Muy bien. Pasamos al siguiente desafío. Muy bien. ¿Cuánto es la respuesta para el siguiente desafío? Ya tomaron sus apuntes, ¿cierto? Muy bien. Pasamos al siguiente. Número 8. A ver, vamos a ver. Respuestas para el número 8. Responde y gana. Muy bien. Sale 20, profito, dice. Ya, vamos a verificar si sale 20. Muy bien, excelente. Maravilloso, ¿cierto? Vamos a ver. En ese caso, ¿cierto? Podemos afirmar lo siguiente. Ese ángulo que estoy pintando en estos momentos, ¿cuánto vale ese angulito de allí? A ver, profito, si todo es 180, ¿cierto? Entonces ese angulito de ahí es 40 grados, ¿cierto? Como dice la canción, muy bien. Entonces ahí le agregamos 40 grados, muy bien. Ya está. Ahora, ¿qué más? Podemos decir lo siguiente, ¿cierto? Si ahí es X, ese ángulo de ahí, ¿cierto? ¿Cuánto es? Es 90 menos X, ¿cierto? Recuerda lo siguiente, que la suma de ángulos interiores de todo triángulo rectángulo siempre va a ser 90 grados, ¿cierto? 90 menos X más X tiene que ser igual a 90 grados, ¿cierto? Entonces, por ese motivo es que el ángulo de color verde es 90 menos X. Si deseas, le colocas una variable m más X,
es igual a 90, despejas M y obtienes 90 menos X, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, profito, el ángulo AB, ¿cierto? El arco AB, ese arco de ahí, ¿cuánto vale? Vale el doble del ángulo inscrito, ¿cierto? Entonces este angulito lo multiplicamos por 2 y sería 180 grados, ¿cierto? Menos 2x. Ya está. Ahora sí aplicamos propiedad, ¿cierto? La suma del arco más el ángulo que está allí tiene que ser, ¿cierto? Por propiedad, incluso tiene su demostración también. La suma del arco más 40, ¿cierto? Ahí están las rectas tangentes. Esa suma de esos dos angulitos, ¿cierto? En medidas que tenemos, que sería 180 más 40 es 220 grados, ¿cierto? Menos 2x tiene que ser igual a 180 grados, ¿cierto? Ya está. Ahora 180 pasa a restar en el lado izquierdo, ¿cierto? Y nos queda esa expresión de allí. Ya está. Entonces sería 220 menos 180, que es 40 grados, ¿cierto? Muy bien, para luego pasar a dividir, ¿cierto? Al número 2 y nos queda un total de 20 grados, ¿cierto? Muy bien. Nuestra super respuesta en este caso, ¿cierto? Es 20 graditos. Muy bien. Gracias por sus regalitos, bendiciones. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al siguiente desafío. Muy bien. Listo, ya está. 90 menos x por 2, 180, menos 2x. Muy bien. Sí, recuerden que la repetición lo subo a mi canal, ¿cierto? Ya saben cómo se llama. Muy bien. Con el mismo nombre, ¿cierto? Me encuentran. Muy bien. Pasamos al número 9. Responde y gana. Muy bien. ¿Cuánto es la respuesta para el ejercicio, ¿cierto? Número 9 en ese caso. Muy bien. Entonces, ¿cierto? Podemos afirmar que, miren, a ver, podemos realizar una serie de trazos, ¿cierto? Para poder entender mejor el problemita. A ver, vamos a ver. Entonces realizamos lo siguiente, por ejemplo, trazamos desde allí hasta allí, ¿cierto? Muy bien. Ah, profe, ya me di cuenta. Eso es un cuadrilátero inscrito, ¿cierto? Sí, muy bien. Eso es un cuadrilátero inscrito. Ya está. Entonces, como ya sabemos, ¿cierto? ¿Qué tipo de cuadrilátero es? Podemos tranquilamente resolverlo, ¿cierto? Miren. Entonces, si ahí es 80, ¿cierto? ¿Qué se cumple? Cuadrilátero inscrito. Sus ángulos opuestos, ¿cierto? Ese ángulo de ahí, ¿cierto? Más 80 grados, sus ángulos opuestos suman 180 grados, ¿cierto? Entonces ahí le agregamos 100 a 80. ¿Cuánto le falta para 180? Le falta 100 grados, ¿cierto? Muy bien, le falta 100 graditos, ¿cierto? Ya está. Entonces, profito, ya está, ¿cierto? El valor de X, ahí está. Entonces, X es el arco, ¿cierto? Por lo tanto, el ángulo central también debe ser X, ¿cierto? Ángulo central es igual a la medida del arco también, ¿cierto? En grados. Entonces, podemos afirmar 100 grados es igual al valor de X. Muy bien. La respuesta en este caso, ¿cierto? Es 100 grados. Muy bien. Listo, entonces, a las ganadas en los comentarios, ¿cierto? Pasamos al siguiente desafío. A ver, vamos a ver. Preguntas, muy bien. Sale 100, profito, dice, excelente. Pasamos ahora, ¿cierto? ¿Cuánto sería el resultado para el ejercicio número 10? A ver, vamos a ver. A las ganadas en los comentarios. Muy bien. Ahí está, vamos a ver. ¿Cuánto sería en ese caso, cierto, la respuesta para el ejercicio número 10 de la lista? Vamos a ello. Miren. Entonces, profito, ¿cierto? Allí podemos afirmar.
Podemos realizar una serie de trazos, ¿cierto? Trazamos, ahí está, muy bien, trazamos esa línea y vamos a trazar la otra línea, ¿cierto? Ya está, muy bien. Entonces, miren, ¿recuerdan la propiedad anterior, cierto? La propiedad anterior que estábamos indicando. Entonces, sale 130, ¿sí? Muy bien, vamos a comprobarlo, excelente. Miren, ahí es 120, ¿cierto? El ángulo opuesto, que en este caso lo estoy señalando, ahí está de color azul. Ese ángulo, ¿cierto? Sumado con 120 debe ser igual a 180, ¿cierto? Por lo tanto, ese ángulo debe ser 60 grados. Ya está. Algo parecido, ¿cierto? Sucede con el otro cuadrilátero inscrito. Ya, muy bien. Entonces, mire, identificamos al primer cuadrilátero inscrito. Ahí está. Ese es el primer cuadrilátero inscrito, ¿cierto? Y el segundo, profito, ahí está, ¿cierto? Ese cuadrilátero es el segundo cuadrilátero inscrito, ¿cierto? Ya está. Ahora sí decimos 140 más el ángulo que está aquí, ¿cierto? Ese ángulo de ahí, ¿cuánto tendría que ser para que sumado con 140 sea igual a 180? ¿Cuánto tendría que ser? 40 grados, ¿cierto? Muy bien, como dice la canción, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí decimos, pero fácil, pues, profito, ¿cierto? Ahora sí, ya sé cuánto es el valor de X, ¿cierto? ¿Cuánto sería en ese caso el valor de X? A ver, a las ganadas en los comentarios. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto es el valor de X, cierto? A ver, campeonas, muy bien. Ese triángulo de ahí, ¿cierto? Podemos hallar X. Muy bien. Entonces encontramos el valor de X con mucha alegría, ¿cierto? A ver, miren, decimos X más 40 más 60, profito, ¿cierto? X más 40 grados más 60 grados tiene que ser igual a ¿cuánto? 180 grados, ¿cierto? Muy bien. Ya está, profito. Solamente despejo X y ya está, ¿cierto? Resuelto el problemita. Muy bien. En este caso, ¿cierto? El X pasa al otro lado a restar y nos queda, a ver, 180 menos 100. Vamos a restarlo ahí con mucha alegría, ¿cierto? Entonces sería X vale 80 grados, ¿cierto? Muy bien. La respuesta en ese caso es 80 grados. Muy bien. Bravo, profe. Ya está. Listo, campeones y campeonas. Muy bien. La respuesta es 180 grados. Listo, muy bien. Ahora sí, ¿cierto? Pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien. Vamos a ver cuánto sale el número 11. A ver, vamos a ver. A las ganadas en los comentarios. Yo los estoy leyendo, ¿cierto? En estos precisos instantes. Muy bien. En estos precisos instantes, ¿cuánto sería el resultado, ¿cierto? En el ejercicio número 11. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuánto sale el número 11? A las ganadas en los comentarios. Ya, vamos a ver. En este caso, ¿cierto? Miren, tenemos un paralelogramo, ¿cierto? ¿Por qué se caracteriza el paralelogramo? El paralelogramo se caracteriza por tener, ¿cierto? Sus laditos opuestos paralelos iguales, ¿cierto? Ahí está. Esferita y esferita, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Una vez que hemos tenido en cuenta eso, ya podemos calcular la medida del ángulo ABC, ¿cierto? Ya está. ABC. Muy bien. ¿Cómo lo determinamos en ese caso? A ver, campeones y campeonas, ¿cómo lo determinamos en ese caso? Para hallar, ¿cierto? La medida del ángulo ABC, aquí le asignamos X, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profito, ahí es X, ¿cierto? Ahora decimos lo siguiente, miren, la medida del arco BCD vale 150, ¿cierto?
Entonces, todo ese arco, ¿cierto? BCD es 150. Muy bien, ya está. Entonces, con esos datos, ¿cierto? Ya podemos completar nuestro super ejercicio, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, es mezcladito, ¿cierto? Es mezcladito. A ver, vamos a ver. Ahí es 150, ¿cierto? Entonces, podemos decir desde B hasta D. El arco de color verde, ¿cierto? Lo podemos encontrar, miren. Si ahí es 150, te pregunto lo siguiente. ¿Cuánto vale el arco de color verde? ¿Cuánto sería en ese caso? A ver, a las ganadas en los comentarios. ¿Cuánto vale? 210 grados. ¿Por qué, profito? Porque toda la vuelta completa, ¿cierto? Vale 360. Entonces a 150, ¿cierto? Que es el arco BD. ¿Cuánto le falta para 360? Le falta 210, ¿cierto? Ya está, muy bien. Ahora sí podemos hallar, ¿cierto? La medida del ángulo BCD. Muy bien. Vamos a ver, ¿cuánto sería la medida del ángulo BCD? Ese ángulo de color verde, ¿cierto? Que estoy pintando en estos momentos. A las ganadas en los comentarios. Muy bien, ¿cuánto sería? Fácil, profito. Mire, ahí es 210, ¿cierto? Para sacar el ángulo de color verde al arco 210 lo divido entre 2, ¿cierto? Por lo tanto sería 105 graditos. Ya está. Ya está, profito, problema desarrollado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a ver, ahora sí decimos, mire, imaginen, ¿cierto? Por un momento que esa línea, ¿cierto? Se desplaza hacia la izquierda. Entonces, a ver, vamos a realizar, ¿cierto? Una prolongación allí. Esa línea, muy bien. Entonces, profito, me está queriendo decir que ese ángulo de color azul que está pintando en estos momentos vale 105. Sí, ¿cierto? Entonces le agregamos 105. Ya está. Ahora sí, ¿cierto? La mitad de 210, 105. Muy bien. 105 más X, ¿cierto? La suma de esos dos angulitos es 180. Entonces vamos a agregarle aquí 105, ¿cierto? Más X. Ahí está. La suma de esos dos angulitos es 180, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, el 105 pasa a restar al 180 y nos indica, ¿cierto? ¿Cuánto es X? Sería 75, ¿cierto? Muy bien. La respuesta en este caso, ¿cierto? Es 75. Muy bien. Listo, cambianes y cambianas, ya tomaron apuntes, ¿cierto? Ahora sí, desarrollamos el siguiente desafío. Muy bien, vamos a ver. Ejercicio número 12, ¿cierto? Vamos a desarrollarlo con mucha alegría, ¿cierto? Muy bien. A ver, ¿cuánto sería el resultado, ¿cierto? Para el ejercicio número 12. Miren, dice que L, ¿cierto? Es una recta tangente. Ahí está, muy bien. A la circunferencia de centro O. Podemos decir en A, ¿cierto? Ahí está el punto de tangencia. Ahora sí podemos calcular BC, ¿cierto? Ese arco de ahí le vamos a llamar X. Muy bien. Ahora sí, miren, NAB, ¿cierto? NAB dice que vale 50 grados, ¿cierto? Entonces, ubicamos a NAB, ese ángulo de ahí, ¿cierto? ¿Cuánto vale? En ese caso, dice que vale 50 grados, ¿cierto? Ya está, muy bien. Entonces, como vale 50 grados, con esos datos ya es suficiente para que se pueda calcular el valor de X, ¿cierto? Ya está, muy bien. A ver, procedemos entonces a desarrollar. Podemos realizar un trazo auxiliar, ¿cierto? Recuerden que en algunos ejercicios, por ejemplo, es importante, ¿cierto?, tener en cuenta un trazo auxiliar. A ver, vamos a ver. Del punto A, ¿cierto?, al punto C realizamos un trazo auxiliar. Ahora sí decimos lo siguiente, por ejemplo, AC, ¿cierto? Miren,
ahí es 2x, ahí es x, perdón, ¿cierto? Podemos hallar ese ángulo de allí, ¿cierto? Muy bien. Podemos calcular entonces cuánto sería, por ejemplo, la medida de ese ángulo. A ver, vamos a ver, miren. Aquí decimos lo siguiente, para no trabajar con fracciones, ¿cierto? Vamos a decir lo siguiente, vamos a llamarle a BC 2x. Entonces, profito, lo que tenemos que calcular es 2x, sí, ¿cierto? Ahora, el ángulo inscrito, ¿cierto? Que es el ángulo CAB. CAB es la mitad del arco que lo contiene, ¿cierto? Entonces, mitad de 2x, vamos a escribirlo, en este caso es x, ¿cierto? Ya está, muy bien. Ahora sí, con ese dato ya es suficiente, ¿cierto? Para que podamos encontrar la respuesta. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuánto es la respuesta en ese caso? A ver, a las ganadas en los comentarios. Está facilito, ¿cierto? Profito, realice otro tracito más. A ver, vamos a realizar, mira, nos conviene realizar ese trazo, ¿cierto? Ya está. A ver, ahora sí, ¿cierto? Miren, es centro, ¿cierto? Entonces la hace de esa línea podemos afirmar que es una especie de mediatriz, ¿cierto? Es una mediatriz. Entonces esa mediatriz divide en dos partes iguales, ¿cierto? Por pasar por el centro de la circunferencia y ser de 90 grados, ¿cierto? Entonces, profito, ¿cierto? Ahí el arco AB vale 100 graditos. Entonces, ese ángulo que estoy pintando en estos momentos, ese ángulo es un ángulo inscrito, ¿cierto? La mitad del arco AB. La mitad de 100 es 50, ¿cierto? Entonces ese angulito es 50, pero como se divide en dos partes iguales, sería 25 y 25. Muy bien. Ya está. 100, ¿por qué, profito? Porque el arco AB, ¿cierto? Ahí está. Ángulo semi-inscrito, el arco AB es el doble, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, miren, en ese triángulo, sí, ¿lo vieron al triangulito? Ese triángulo de ahí, ¿cierto? El triángulo rectángulo. ¿Qué sucede con ese triángulo rectángulo, profito? Sucede lo siguiente, que x más 25, ¿cierto? ¿A qué va a ser igual? A ver, x más 25 es igual a 90 grados, ¿cierto? Muy bien. Es igual a 90 grados. Entonces, como ya sabemos eso, ¿cierto? Ya podemos calcular el ángulo X. A ver, el 25 pasa a restar al 90 y nos queda, ¿cuánto? 65, ¿cierto? Muy bien. Pero no nos piden 65, ¿cierto? Sino 2X. Entonces, ahora decimos lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver. Lo que nos piden, ¿cierto? Aquí vamos a decir respuesta, respuestita. ¿Cuál es, profito? La respuesta es 2 por X, ¿cierto? Es decir, 2 por 65. Nuestra super respuesta en ese caso es 130, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Entonces pueden tomar sus apuntes, ¿cierto? Pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien. Eso es por arco semi-inscrito, ¿cierto? Ángulo semi-inscrito. Muy bien, ya tomaron apunte, ¿cierto? Ahora sí pasamos al siguiente desafío. Muy bien. Ahora sí, por ejemplo, ¿cuánto sería la respuesta, ¿cierto? Para el ejercicio número 1. Indicándolo en los comentarios, ¿cierto? Vamos a ver. A las ganadas en los comentarios. Pasamos al bloque 3. 3, ¿cierto? 3 funciones 3. Oiga, caballero, a ver. ¿Cuánto sale ese ángulo? Vamos a ver. ¿Cuánto sería en ese caso? A ver, a las ganadas en los comentarios. Muy bien, claro. Vamos a tener en cuenta, ¿cierto? Sus datos, ¿qué digo? Sus opiniones, no se preocupen, ahí está. Profito, ahí, ¿cierto? Nos damos cuenta que ese angulito, ese cuadrilátero, es un cuadrilátero inscrito, ¿cierto? Por lo tanto, sus ángulos opuestos se cumple, ¿cierto? Que sus ángulos opuestos van a ser 180, ¿cierto?
Entonces 40 más X es igual a 180 grados. Muy bien. Ahora sí, ¿cierto? Al 40 lo pasamos a restar al 180 y obtenemos nuestro valor de X, que es 140 grados, ¿cierto? Muy bien. La respuesta en este caso, ¿cierto? Es 140 grados. Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Ahora sí pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a ver. El número 3. Perdón, el número 2. Vamos a ver. ¿Cuánto sale a las ganadas, cierto? El resultado para el ejercicio número 2. A ver, ¿cuánto sería, campeones y campeonas? Apliquen, ¿cierto? Propiedad de cuadrilátero inscrito, ¿cierto? Muy bien. Al ojete, profe. Vamos a ver, mira. 130, ¿cierto? Eso es cuadrilátero inscrito. Por lo tanto, se cumple que sus ángulos opuestos suman 180 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profito, ¿cierto? Ahí sería lo siguiente, ¿cierto? Ahí es 140. ¿Qué más? 130. ¿Cuánto le falta para 180? A ver, indicándolo en los comentarios. 50 grados, ¿cierto? Muy bien. Listo, profito. Ahora sí, ¿cierto? ¿Cuánto vale la medida del ángulo X? Ah, facilito, ¿cierto? Ahí está, vamos a ver. Ese triángulo de ahí, ¿cierto? Allí está la clave, muy bien. Vamos a ver. ¿Recuerdas que habíamos mencionado, ¿cierto? Que la suma de ángulos agudos de un triángulo rectángulo siempre es 90 grados, ¿cierto? Por lo tanto, podemos escribir X más 50 va a ser igual, ¿cierto? A 90 grados. Muy bien. Ahora sí, el 50, ¿cierto? Con mucha felicidad lo pasamos a restar y nos queda en ese caso 40 grados, ¿cierto? Muy bien, ya está. Entonces, la respuesta en ese caso es 40 grados, ¿cierto? Como dice la canción. Muy bien, ya está, muy bien. Ahora sí pasamos, ¿cierto? Pueden tomar sus apuntes y pasamos al siguiente problemita. Muy bien, vamos a ver. Ejercicio número 3. Vamos a ver. Muy bien, número 3. A las ganadas en los comentarios, ¿cierto? ¿Cuánto sale el número 3? ¿Cómo, por qué, cuándo y dónde? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta para el ejercicio número 3? Desarrollamos a la 1, a las 2 y a las 3. A ver, vamos a ver. Listo, profito. Entonces, realizamos el primer tracito, ¿cierto? Desde A nos conviene trazar hasta B, ¿cierto? Ya está. Pero allí también podemos aplicar propiedad, ¿cierto? No hay problema. Muy bien, miren, 74 es un ángulo inscrito. Entonces el arco que lo contiene, ¿cierto? Que es AB, es el doble de 74. Es decir, 8, ¿cierto? 128. Muy bien. Mentira, chicos. A ver, ¿cuánto es el doble? El doble, ¿cuánto es? 168. Muy bien. ¿Listo? ¿Cómo? A ver, ¿cuál es el doble de 74? Es 8, 148. Muy bien. Ahora sí, profito. Entonces aplicamos propiedad, ¿cierto? El arquito, en ese caso AB, más el ángulo X, vamos a obtener 180, ¿cierto? Entonces, profito, aplique la propiedad. A ver. 148, ¿cierto? Más X es igual a 180 grados, ¿cierto? Ya está. El 148 pasa a restar, ¿cierto? Con mucha alegría. Y decimos 180 menos 148. ¿Cuánto es? A ver, al toque su respuestita. Ahí, elaborando su respuestita, es 32 grados, ¿cierto? Muy bien, ya tipearon su respuestita, muy bien. Entonces, en ese caso, ¿cierto? La respuesta es 32 grados, ¿cierto? Como dice la canción, muy bien. A ver,
No, esa es otra canción, a ver, de otro universo, ese será, profe, dice ya. Claro. A ver, ya, el número 3. Ahora desarrollamos el número 8. A ver, vamos a ver. El 8, a ver. ¿Cuánto sale el número 8? A las ganadas en los comentarios, ¿cierto? Vamos a ver, dice calcular profito, ¿cierto? Dice la medida del arco QS, ya está. Entonces Q hasta S, ¿cierto? Le vamos a asignar una letra X, ¿cierto? Puedes colocarle cualquier letra, no hay problema, ¿cierto? Hasta el nombre de tu ex le puedes colocar, a ver ya. XD, a ver. Ahora sí, ¿cierto? Completamos el siguiente dato. Nos dice que OPQR, ¿cierto? Es un cuadrado. Entonces, por ser cuadrado, ¿cierto? Le colocamos sus laditos iguales, ¿cierto? Para que se vea lindo, precioso, hermoso. Ahí está, muy bien. Entonces, esos 4 lados, ¿cierto? Son iguales. Ya está. Y ahora sí, ya podemos, ¿cierto? Calcular la medida del arco QS. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a ver, a ver. Ese ángulo de ahí, ¿cierto? Es 90 grados por ser un cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahora podemos afirmar lo siguiente. A ver, ¿qué podemos afirmar, profito? A ver, mira, si es un cuadrado, ¿cierto? Podemos fácilmente decir estos valores, ¿cierto? Esas medidas son iguales. Por lo tanto, profito, por ejemplo, si trazamos allí esa línea, lo va a dividir en 2 partes iguales, ¿cierto? Ya está, gracias a que es un cuadrado. Entonces ahí es X, ¿cierto? El otro lado, el otro arquito, ¿cierto? También es X, ya está. Ahora sí decimos, ¿cierto? X más X, que es 2X, tiene que ser igual al ángulo central, ¿cierto? Que es 90 grados. Muy bien. Listo, profito. Al número 2, ¿cierto? Pasa a dividir al 90 y nos queda 45 graditos. Muy bien. Listo, entonces ya tomaron apunte, ¿cierto? Pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien. Vamos a ver. Continuamos. Ejercicio número 5 de la lista. A las ganadas, ¿cierto? En los comentarios. Vamos a ver. ¿Cuánto sale? El problemita número 5. Ya, muy bien. A ver, por ejemplo, ¿qué podemos considerar en este caso? Muy bien. Miren, campeones y campeonas, por ejemplo, aquí es X, ¿cierto? El arco que lo contiene sería el doble de X, ¿cierto? Entonces, profito, ¿cierto? Por propiedad de ángulo inscrito, el arco PT, ¿cierto? Sería 2X. Ya está. Muy bien, profito, entonces ese arco ya está. Podemos encontrar, ¿cierto? El arco PT. Muy bien. Ese arco, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el arco, cierto? PT en ese caso. A ver, a las ganadas, ¿cierto? En los comentarios. Muy bien. A ver, campeones y campeonas, ¿cuánto sería ese arco? Vale 140 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ese arco PT, ¿cierto? Por propiedad, sabemos que el arco PT más 40 grados es 180 grados, ¿cierto? Muy bien, entonces, profito, el arco PT, ¿cierto? Debe ser 140 para que sumado con 40 dé 180, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, ya podemos completar el problemita, ¿cierto? Recordemos, por ejemplo, que toda la vuelta completa, ¿cierto? ¿Cuánto es en ese caso? A ver, en ese caso, ¿cierto? 2X más 140 va a sumar ¿cuánto? A ver, vamos a ver, 2X, ¿cierto? Más 140 suma toda la vuelta completa, que en ese caso es 360, ¿cierto? Muy bien. Listo, profito. Entonces, ¿cierto? Al 140 lo pasamos a restar al 360 y nos queda en ese caso 220, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Listo, profito. El número 2 lo pasamos a dividir, ¿cierto? Al 220 y nos queda 110. Muy bien.
Bravo, profe. Ahí está. Exacto, ¿cierto? Muy bien. Esa es la actitud. Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Seguimos, seguimos. A ver, vamos a ver. Pasamos en este caso, ¿cierto? Al ejercicio número 6 de la lista. Muy bien. Vamos a ver. En el número 6, a ver, campeones y campeonas. Muy bien. ¿Qué podemos completar, cierto? En el ejercicio número 6. Vamos a ver. Calcular X, ¿cierto? Si BC es igual a CD. Muy bien. A ver, profito, ¿cierto? Si son iguales, entonces le vamos a asignar un símbolo igual. Ya está. BC es igual a CD, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, con esos datos ya podemos completar, ¿cierto? El desarrollo. Muy bien. ¿Cuánto es la respuesta, cierto, a las ganadas en los comentarios? A ver, vamos a ver. Miren, ¿cierto? Primero, a ver, identificamos, ¿cierto? Un cuadrilátero inscrito. Ya está. Super dato, ¿cierto? Con ese dato nos va a facilitar bastante el desarrollo del problemita. Muy bien. A ver, profito, entonces, si ahí es 110, ¿cierto? El ángulo que está a su costadito, ese ángulo de ahí, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Tiene que sumar, recuerden, 180, ¿cierto? Entonces ahí tenemos 110 grados. ¿Y cuánto le falta para 180? 70 grados, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, completamos lo siguiente, ¿cierto? Miren, 70 grados y ya está, ¿cierto? Problema solucionado, profito. Así, al ojo nomás, ¿cierto? Ya está. A ver, vamos a ver. Entonces, miren, arcos y no, a cuerdas iguales, ¿cierto? Se le ponen arcos iguales. Esa es una forma, ¿de acuerdo? Por ese camino lo pueden desarrollar. Pero, ¿cuál es el otro camino? El otro camino es lo siguiente, miren. Si ahí es X, ¿cierto? El otro angulito de ahí, ese angulito de ahí, a lados iguales, ¿cierto? Se le ponen angulitos iguales. Ya está. Ahora sí, ve profito, ¿cierto? Este es otro camino. Hay varios caminos, como nos estamos dando cuenta, ¿cierto? Entonces aquí es 70 y ese ángulo de ahí, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Ese ángulo de ahí, ¿cierto? Sumado con 70 debe ser 180, ¿cierto? Por lo tanto, ahí debe ser, profito, 110 grados, ¿cierto? ¿Por qué, profito? Por cuadrilátero inscrito. Muy bien. Ahora sí, con mucha alegría, ¿cierto? Vamos a encontrar el valor de X. Entonces decimos X más X, ¿cierto? Es 2X, muy bien. Y le sumamos 110 graditos, ¿cierto? Y a la suma de esos tres ángulos, ¿cierto? Lo igualamos a 180. ¿Por qué, profito? Porque la suma, ¿cierto? De ángulos interiores de cualquier triángulo es 180. Muy bien. Listo, profito, ¿cierto? Entonces despejamos. El 110 pasa a restar a 180 y nos queda 70, ¿cierto? Por lo tanto, allí pasa a dividir y nos queda 35 graditos, ¿cierto? Muy bien. La respuesta en este caso es 35 grados, ¿cierto? Muy bien. Listo. Ya está. Ahora sí, completamos el siguiente ejercicio, ¿cierto? 110 simplemente, ¿cierto? Ahí está. Más 70 nos da 180. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien. Sí, mis clases las subo, ¿cierto? Ahí a mi canal me encuentran con el mismo nombre. Muy bien. Ahí para quienes deseen realizar un pequeño repasito, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí pasamos al ejercicio número 777. A ver, vamos a ver. Profito, ¿cierto? PQ es igual a 60 grados, ¿cierto? Muy bien. 110 venía en el problema, ¿cierto? Eso ya venía en el problema. Ya, muy bien. PQ, profito, ¿cierto? PQ es 60
grados. Ya está. Entonces, PQ, el arco PQ vale, ¿cierto? Mide 60 grados. ¿Cierto? PQ es igual a 60 grados. Muy bien. Ahora sí, con ese dato ya podemos calcular el resultado, ¿cierto? Muy bien. Como profito de la siguiente manera, miren. Aquí vamos a llamarle una, ¿cierto? Mira, A más 60, ¿cierto? A más 60 más el arco de aquí, ¿cierto? Todo ese arco debe sumar 180, ¿cierto? Debe sumar 180. ¿Por qué, profito? Porque ahí es un diámetro, ¿cierto? Entonces ahí es 180, por lo tanto todo ese arco es 180, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profito, ¿cierto? Podemos encontrar la medida de ese arco que está allí de la siguiente manera. A ver, si todo ese arco, ¿cierto? 60 más A, ¿cierto? Todo eso de ahí es 60 más A. ¿Cuánto le debemos sumar para que el resultado sea 180? ¿Cuánto debe ser ese arco? 120 grados, ¿cierto? Menos A. Ya está. Ah, profito, con razón, ¿cierto? 120 más 60, 180. Menos A más A se elimina y tenemos el ángulo, ¿cierto? Central que vale 180. Muy bien. Ahora sí, ya podemos encontrar la super respuesta, ¿cierto? Muy bien, entonces en ese caso, por ejemplo, decimos X es un ángulo interior, por lo tanto, vamos a aplicar propiedad de ángulo interior en una circunferencia. Entonces, profito, ¿cierto? X tiene que ser igual a la semisuma de los arcos, ¿cierto? En este caso del arco A más de ese arco, ¿cierto? De allí que vale A. Y del otro arco 120 grados menos A. A ver, sumamos. X, ¿cierto? Es 120 grados menos A. Le vamos a sumar A, ¿cierto? Entonces le sumamos A y a esa suma lo dividimos entre 2. Ya está. Entonces, profito, ¿cierto? Simplificamos. Menos A y más A se van. Y nos queda simplemente 120 entre 2, que la respuesta es 60 grados, ¿cierto? Muy bien. Listo, profito. Entonces la respuesta es 60 grados. Ahora sí, ¿cierto? Pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien. Claro, a 180 le restas 60 más A y vas a obtener lo mismo, ¿cierto? Me parece excelente. Muy bien. Ahora sí, pasamos al número 8 de la lista. A ver, vamos a ver. Bravo, profe. Exacto, ¿cierto? Esa es la actitud. A ver, entonces desarrollamos el ejercicio número 8 de la lista. A ver, profito, el número 8, ya. Sí, ya saben, allí la repetición, ¿cierto? Lo subo a mi canal de... Ya está, muy bien. ¿Cierto? Ya está. Entonces, profito, ¿cierto? Nos dice profito. En una circunferencia se traza el diámetro OP, PQ. Y la cuerda PA. Calcule la medida del ángulo PAQ. Entonces, graficamos, ¿cierto? Con mucha alegría. Ahí está. A ver. Ahí está. Muy bien. Ahí está la circunferencia, ¿cierto? Toda linda, toda preciosa. Listo. En esa circunferencia, ¿cierto? Vamos a realizar el trazo que nos están indicando. Dice, se traza el diámetro PQ. Entonces vamos a trazar su diámetro, ¿cierto? Con mucha alegría. A ver. Ahí está. ¿Listo? Ese es el diámetro. Muy bien. Aquí le agregamos, ¿cierto? Vamos a agregarle el punto O. Por lo tanto, eso nos garantiza que es un diámetro, ¿cierto? Ya está. Entonces, a ver, miren, claro, ahí me envía mensajes, ¿cierto? Y quienes desean que les apoye. Ya, muy bien. A ver, diámetro PQ, ¿cierto? Y la cuerda PA. Entonces ahí trazamos diámetro PQ,
¿cierto? PQ y la cuerda PA. A ver, profito, la cuerda PA desde P hasta A, ¿cierto? Vamos a trazarlo con otro colorcito. Ahí está. La cuerda P hasta A. Listo. Y ahí le asignamos el punto A, ¿cierto? Hallar la medida del ángulo, ¿cierto? PAQ. PAQ. Listo. Ese angulito de ahí. X, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos completar en ese caso? A ver. Vamos a ver. PAQ. A ver, profito. Halle PAQ. Muy bien. Vamos a hallar esa medida. Respuestas en los comentarios. A ver, trazamos, ¿cierto? La otra línea, esa línea de ahí. Ya está. El ángulo PAQ. PAQ es X. Facilito, ¿cierto? Papaita. Ahí está. X, muy bien. ¿Cuánto vale X en ese caso? PAQ. Miren, es un diámetro, ¿cierto? Entonces ahí es 180 grados. Por lo tanto, profito, el arco PQ, ¿cierto? Como es un diámetro, entonces ahí es 180 grados, ¿cierto? Ahora, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Podemos decir lo siguiente, ¿cierto? Si eso es 180 grados, el arco que lo contiene, ¿cierto? Es un ángulo central, 180. Entonces el arco es 180 grados, ¿cierto? Por lo tanto, X es un ángulo inscrito. Ese X, ¿cierto? Será la mitad de 180 grados. ¿Por qué, profito, es la mitad de 180 grados? Por propiedad, ¿cierto? De ángulo inscrito, ¿cierto? Sí, entonces aplicamos propiedad de ángulo inscrito. Sí. X, ¿cierto? Es igual a la mitad del arco que lo contiene, ¿cierto? Ahí está. A la mitad de 180, entonces X, profito, es 90 grados. Muy bien. Listo, entonces, la respuesta es... ¿cierto? Teorema del triángulo rectángulo contenido en semicircunferencia. Claro, también. ¿Cierto? Principalmente podemos afirmar 180, ¿cierto? La mitad de 180, 90. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien, ya tomaron sus apuntes, ¿cierto? Ahora sí, vamos a verificar el siguiente ejercicio. Muy bien. Número... Uy. A ver, hallar APD si BC es 60. Hallar APD si BC es 60. BC, ¿cierto? Esa línea de ahí, todo ese arco dice que vale 60 grados y nos piden encontrar la medida del ángulo APD. Es decir, X, ¿cierto? Facilito, mira. Papaita, ¿cierto? X, ya está. Gracias, Edith, muchas gracias, bendiciones. Muy bien, ¿cuánto es la super respuesta en este caso? A las ganadas, a ver, ¿cuánto sería el resultado? Vamos a ver. ¿Recuerdan propiedad, cierto? Ahí podemos considerar la propiedad, miren. Rectas tangentes, ¿cierto? Rectas tangentes. Por lo tanto, entonces, ese arco más el ángulo es 180, ¿cierto? Ya está. Entonces, profito, ahí el ángulo, ¿cierto? Es 90 grados. Por lo tanto, el arco será 90 grados, ¿cierto? Ya está. Ahora sí podemos calcular X, ¿cierto? Consideramos la propiedad de ángulo interior en una circunferencia. Vamos a ello. Entonces, profito, X, ¿cierto? Sería igual a la semisuma de los arcos, en este caso de 90 grados, ¿cierto? La medida del arco, que sería 90 grados más 60 grados entre 2. 90 grados, ¿cierto? Más 60 grados entre 2. ¿Por qué lo divide entre 2, profito? Por la propiedad, ¿cierto? Muy bien.
Entonces sería 90 más 60, ¿cierto? Que sería 150 entre 2, 75, ¿cierto? Muy bien. La respuesta en este caso es 75. Muy bien. Listo, entonces, ¿cierto? Ya tomaron sus apuntes. Pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a ver. En este caso, ¿cierto? Nos dice lo siguiente: hallar la medida del ángulo PQR, ¿cierto? PQR. Si la medida del ángulo ABC es 20 grados, ¿cierto? Entonces ubicamos al ángulo ABC. Nos dice que ese angulito de ahí, ¿cierto? ¿Cuánto vale? 20 grados, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Entonces con esos datos ya podemos calcular, ¿cierto? La medida del ángulo PQR. Ya está. Está facilito, ¿cierto? Está papadita. Ya, ¿cuánto sería el resultado en ese caso? A ver, realizamos el trazo. Ahí está, muy bien. Trazamos también, listo. ¿Cuál es el angulito que tenemos que encontrar? Ya, muy bien. Ya, ¿cuánto sería? A ver. Ese ángulo es X, ¿cierto? Ya está. Muy bien. Ahora completamos el desarrollo. A ver, vamos a ver. En este caso, ¿cierto? Miren, el arco PQ, ¿cierto? Más 20 tiene que ser igual a 180, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale el arco PQ? PR. ¿Cuánto vale? 160 grados, ¿cierto? Muy bien. Por propiedad podemos afirmar que 20 grados, ¿cierto? Más el arco PR da 180. Por ese motivo es que al arco PR, ¿cierto? Mide, ¿cierto? 160 grados. Ya está. Entonces, listo. Y con eso podemos calcular X, ¿cierto? X, profito, es un ángulo inscrito, por lo tanto, decimos ese ángulo inscrito es la mitad del arco que lo contiene, ¿cierto? 160 grados entre 2. Por lo tanto, nuestra super respuesta en ese caso es 80 grados, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Entonces es 80 grados, muy bien. Listo, campeones y campeonas, ¿cierto? Esa es nuestra super respuesta. Ahora sí, ¿cierto? Pasamos al siguiente desafío. Muy bien. Vamos a ver. Ejercicio número 11. Vamos a ver, ¿cuánto es la respuesta, ¿cierto? Para el ejercicio número 11. A las ganadas en los comentarios. Muy bien. A ver, profito, el número 11. Vamos a desarrollarlo. A por ello. Primero, ¿cierto? Identificamos, miren, ahí es un diámetro. Por lo tanto, podemos asegurar, ¿cierto? Que todo ese arco de ahí vale, ¿cierto? Tiene como medida 180 grados, ¿cierto? Por la presencia de los espíritus, no mentira, del diámetro, ¿cierto? La presencia del diámetro. Entonces ya sabemos que todo ese arco, ¿cierto? Vale 180. Ahora sí podemos completar. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, ¿cierto? Decimos lo siguiente. A un arco de ellos, ¿cierto? Le podemos llamar un valor de A, ¿cierto? Entonces, ese arco mide A. Listo, profito. Y luego en ese caso, ¿cierto? Podemos decir lo siguiente. A ver. Por ejemplo, hay varias formas, ¿ah? Ya me di cuenta que hay varias formas. A ver. Ese arco de ahí, ¿cierto? Al ser sumado, en este caso con 90, con A, tiene que dar 180, ¿cierto? ¿Cuánto debe ser entonces la medida de ese arco de allí? ¿Cuánto tendría que ser? A ver, mire, a 90, ¿cuánto le falta para 180? Le falta 90 grados, ¿cierto?
Entonces le agregamos 90 grados y le quitamos menos A, ¿cierto? Muy bien. Listo, profito, ya podemos calcular el valor de X, ¿cierto? X sería la semisuma de los arcos, en este caso, ¿cierto? De la medida del arco. Aquí tenemos A, ¿cierto? Más 90 grados menos A. Y a esa cantidad, ¿cierto? Lo dividimos entre 2 y obtenemos nuestro valor de X, que es 45, ¿cierto? Muy bien, 45 graditos, ya está. Esa es nuestra super respuesta, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, miren, el otro camino, si ustedes desean, por ejemplo, pero antes si desean pueden tomarle ahí apuntes. Muy bien. Ahora sí, el otro camino, ¿cierto? Es el siguiente, miren. Hay varios caminos, ¿cierto? Miren, ahí está. Realizamos ese trazo, ¿cierto? Luego nos damos cuenta de que ahí es 90, ¿cierto? Sí, porque todo esto vale 180, entonces ahí es 90. Por lo tanto, ahí es 90, ¿cierto? Ese es un ángulo inscrito que es... Ese ángulo inscrito es la mitad del arco que lo contiene, ¿cierto? 45 grados. Ahí vale X, ¿cierto? El ángulo que está a su derecha vale X. Entonces, con ese dato igual obtenemos 45. Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Entonces, pasamos al siguiente desafío. Muy bien. Vamos a ver, ejercicio, ¿cierto? Número 12. A las ganadas en los comentarios. Muy bien. A ver, profito, el ejercicio, ¿cierto? Número 12. ¿Cuánto es la respuesta en ese caso? A ver, vamos a ver cuánto sería la respuesta, ¿cierto? Para el ejercicio número 12. Vamos a ver, miren, resolvemos a la 1, a las 2 y a las 3. Miren, todo ese arco, ¿cierto? Todo ese arco de ahí, ¿cuánto vale? Todo ese arco, ¿cierto? Es 270 grados, ¿cierto? Ahí está, miren, 90, 90, 90, 90, ¿cierto? 4 veces 90. Entonces, si tomamos 3 90, ¿cierto? O 3 sectores, ahí está. Entonces, ese arco, todo ese arco, ¿cierto? Su medida es 270. Muy bien. Ahora, ese ángulo, ¿cierto? De color azul, ahí que estoy pintando, ¿cierto? Ese angulito es la mitad del arco que lo contiene, ¿cierto? Es un ángulo inscrito. Por lo tanto, aquí podemos ver que es 270, ¿cierto? Todo ese arco es 270. Por lo tanto, ese ángulo inscrito será la mitad de 270, ¿cierto? Que en ese caso sería, por ejemplo, 135 graditos. Muy bien. Ya está. Ahora sí, ¿cierto? Podemos hallar el valor de X. Muy bien. 135, ¿cierto? Decimos más X será igual a 180, ¿cierto? Muy bien. Listo, profito. Entonces decimos 135 más X es igual a 180 grados, ¿cierto? El 135 pasa a restar al 180, ¿cierto? Y ya tenemos nuestra super respuesta, ¿cierto? ¿Cuánto sería en ese caso? 45 grados, ¿cierto? Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Entonces la respuesta, ¿cierto? En este caso es 45 grados. Muy bien. Vamos a ver. Entonces ya completamos, ¿cierto? La práctica. Muy bien. Ahí para quienes deseen voy a preparar una siguiente práctica, ¿cierto? Allí, muy bien. Listo, campeones y campeonas. Entonces, ya copiamos, ¿cierto? Ya completamos. Ok, profito. Muy bien. Ya completamos la práctica. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente practiquita. Muy bien. Pero antes, ¿cierto? Unos comerciales. A ver, ya les envío ahí al grupo, ¿cierto? La siguiente practiquita para quienes deseen. Ya, muy bien. Listo, campeones y campeonas. Nos vemos en unos minutos. En media hora más o menos, ¿cierto? O antes.